Que Dios le bendiga en esta mañana. Gracias por estar con nosotros durante este tiempo y poder estar aquí en la casa de nuestro Señor. Domingo también de Santa Cena, un tiempo que vamos a tener ahí con nuestro Señor. ¿Cuántos de nosotros podríamos, si usted pudiera tener la oportunidad de, espero que nunca le suceda, pero ¿cuánto podríamos estar sin comer? Pregunto a usted. Conozco algunos que son terribles, pero ¿cuánto podría usted estar sin comer? Hermano Máximo, ¿cuántos días podría aguantar sin comer? 3. 2 días nomás usted. 4 días. 1. Por Gerardo, ¿cuántos días sin comer? ¿Sí? 2, 3, 2. Una semana el hermano Lorenzo. No, es que es de los cerros Lorenzo, es de Churrumata. Es churrumatino, esos comían pasto, comían monte ahí en el cerro, por eso podían estar tanto tiempo, ¿cierto? Sí. ¿Tú has sabido, tú en tu época, en tus años de minería, que hay gente también conociendo, cuántas veces ha quedado un minero atrapado y puede estar sin comida adentro? ¿Cuánto podría aguantar un minero adentro sin comer? ¿O que tú hayas sabido? Cinco días en Andacoyo. Bueno, yo creo que no podríamos resistir mucho tiempo sin comida. Inclusive hay que agregarle el agua. Uno puede estar inclusive hasta un mes, 28 días creo que es lo máximo, estar consumiendo agua solamente. Y yo creo que nadie podría resistir varios días sin agua o sin comida. Pero ¿sabes qué? Yo quise, y vamos a estar tocando este mes de marzo, que a propósito se viene marzo, como se acuerda del réclame, se viene marzo, ¿se acuerda ese réclame? Me gustaba cuando el compadre estaba en un bote y estaba en pleno lago ahí y decía, hoy se viene marzo, y estaba ahí remando, disfrutando las vacaciones y decía, ¿ve el volcán? Sí, y ¿ve la lava? Sí, viene para acá, pero era en marzo. O sea, se nos viene marzo, se nos viene gasto, se nos viene un montón de cosas, pero también en este último mes, se podría decir, de nuestra iglesia, han sucedido algunas cosas. Yo también he tenido la oportunidad de estar aconsejando a algunas personas durante todos estos meses y creo que a veces Dios permite que sucedan cosas para que nosotros sigamos creciendo. Soy convencido de eso. Creo que las dificultades en nuestra vida son un taller de transformación del hombre, sobre todo cuando nos estamos en diversas pruebas. Y ¿sabes qué? Que una de las cosas que quiero hablar en este día es que no podemos, por si acaso, podemos vivir sin agua un par de días, podemos aguantar un mes comiendo pan y agua, pero una de las cosas que me he dado cuenta, que el hombre no fue hecho para no estar sin esperanza. Y déjeme decirle que cuando un hombre pierde la esperanza, se muere. Y la esperanza se puede perder el mismo día. La esperanza se puede ir ahora ya. Y a lo mejor quizás tú llegaste en esta mañana aquí y llegaste sin esperanza. Y te digo que si no cambiamos eso, vamos a morir. Porque esperanza, no se olviden que la palabra esperanza tiene que ver con una certeza, con una fe. Y cuando no tenemos esperanza, y es lo que conserva tu alma, la esperanza. Y quise preparar esta pequeña serie, va a ser pequeña entre comillas, hablando acerca de, y el título lo dice, ¿vio cómo sale en su hoja al inicio? Vaya a su hoja, pero no adentro, sino afuera. Y ese es el título, porque si tú estás esperando un milagro, entonces tú tienes esperanza. Si estás esperando que algo suceda, entonces tienes esperanza. Y quizás estás llegando en esta mañana aquí y estás a punto de quizás decir, pastor, ya estoy cansado, ya no quiero más,
destruido, estoy roto. Pero ¿sabes qué? Quiero que aprendas durante estas enseñanzas que sí hay esperanza. Sí hay esperanza. Inclusive te adelanto un poquito de la noche, porque yo sé que algunos pueden venir en la mañana nomás, pero si estás sin esperanza creo que deberías venir todo este mes. A la noche voy a estar tocando la historia de algunos personajes de la Biblia, como Elías, por ejemplo, que el Señor lo llevó y lo metió al lado del arroyo de Kerib. ¿Y sabe qué significa la palabra Kerib? Arroyo de oscuridad. Y Dios tuvo que llevarlo a la oscuridad para poder trabajar en la vida de él. Y eso vamos a estar hablando en la noche. Y el tema va a ser ese. Creo que yo necesito algunos milagros en mi vida. Y muchos de esos milagros ni siquiera son para mí, son para gente a nuestro alrededor y que estoy llorando por eso. Y quiero que vayan ahí a sus hojas. Y no quiero que aprendamos y no nos confundamos con la palabra optimismo, porque hoy día hay muchos mensajes optimistas. Inclusive yo te podría dar a ti un mensaje optimista, pero déjame decirte que la esperanza no es optimismo, ¿ya? Porque el optimismo es psicológico. Presten atención con esto. El optimismo es psicológico. La esperanza es teológica. ¿Me doy a entender o no? Teo, Dios, logia o lógica, enseñar. Entonces, la esperanza se aprende y tiene que venir de Dios. Quiero tener más esperanza, entonces tengo que estudiar más de Dios. En cambio, el optimismo es psicológico y ahí tiene que ver, una de las cosas que yo he visto en el fútbol, por años. Ustedes saben que yo he trabajado en el fútbol y se hace la última arenga. ¿Y ustedes han visto algunos videos de arenga? De repente el equipo antes de salir a la cancha y hacen un círculo y se reúnen. ¿Y sabe que todo eso es netamente motivación? ¿Y sabe cuánto dura? Segundos. Me acuerdo un técnico profesional que conversábamos, me decía, si ganáramos los partidos porque se hace una arenga, entonces no entrenemos y hagamos pura arenga, pues, y hagamos buena arenga y los jugadores van a salir y van a ganar porque la arenga los dejó arriba, entonces van a ganar. ¿Usted cree que así funciona? ¿Usted cree, mi señora, voy a hacer el mejor plato y yo la animo y le digo que va a ser la mejor comida? ¿Va a mejorar la comida porque le hice una arenga? ¿Porque dije, tengo todo el optimismo que te va a ir bien? No, pero sí tengo la esperanza. No es broma, pero sí, sonó como broma. Pero tengo la esperanza de que Dios pueda trabajar en esas manos. Y sin darnos cuenta, el Espíritu Santo puede tocar esas manos y puede preparar la mejor comida que a lo mejor podríamos disfrutar, porque estamos dependiendo en Dios y no en las manos de mi esposa. Todos necesitamos un milagro. El optimismo es tener confianza en sí mismo, la esperanza es tener confianza en Dios. Hay una diferencia. El optimismo es tener confianza en lo que yo voy a hacer. Esperanza es tener confianza en Dios. El optimismo es lo que piensas que puedes hacer. La esperanza es lo que Dios puede hacer. ¿Te das cuenta que ya vamos cambiando el pensamiento entre esperanza y optimismo? A menudo una negación de la realidad es el optimismo. No, si yo sé que va a salir bien, pero tengo un muro que se me está cayendo encima. ¿Y el optimismo puede hacer negar la realidad o no? ¿Qué creen ustedes? Sí, pues. Pero la esperanza, ¿sabe qué dice? Yo sé que ese muro en cualquier momento se va a caer y me va a aplastar, pero yo sé que Dios me va a proteger. Es muy diferente la esperanza al optimismo. Y lo que yo quiero que cuando nosotros estamos pasando dificultad, a veces nosotros como cristianos estamos dando solo mensajes de optimismo a la gente. Y no, a la gente hay que darle esperanza. Y la esperanza es fe, la esperanza es Dios, la esperanza es Cristo. Y la esperanza dice, por si acaso, la esperanza nos enseña a nosotros que creo en Dios y Él estará con nosotros en los momentos más difíciles que podríamos experimentar. Y tengo esperanza. Y si tengo esa esperanza, entonces pueden ocurrir muchos milagros. ¿Sabe usted que hoy día estamos en uno de los periodos más malos de la economía de Chile?
Hoy día yo te digo, ayer nomás me metí a buscar, a googlear el desempleo en Chile y estamos en un 8,4% de personas sin trabajo, uno de los más altos en los últimos años. Sumando desde Bachelet hacia adelante, el peor. Y a lo mejor usted no lo ha notado. ¿Y sabe por qué a lo mejor usted no lo ha notado? O si lo ha notado, porque tenemos esperanza. Y yo no tengo esperanza en lo que hagan los políticos, tengo esperanza en lo que Dios va a hacer. Y hay una gran diferencia. Entonces yo no estoy optimista que hay unas nuevas leyes. No estoy optimista en las leyes. No estoy optimista en las leyes. Tengo esperanza en que Dios va a hacer algo. Así que, por si acaso, ¿ha escuchado esa frase? Nunca, es que nunca va a cambiar, nunca, lo hemos ocupado con nuestros hijos, con nuestra esposa, nuestro esposo. Nunca va a cambiar, nunca va a cambiar, nunca va a ser diferente. Eso es que no tengo optimismo, pero cuando yo tengo esperanza, yo creo que va a cambiar algún día. ¿Sabes qué? Hoy día estamos celebrando la Santa Cena. E increíblemente, todo lo que había preparado tiene que ver con muchas cosas que han sucedido. No sé por qué, pero en los últimos meses he atendido más o menos a unas 5, hasta ayer, 6 personas que se han querido suicidar. ¿Y sabe qué necesita cada una de esas personas? Esperanza. Tuvimos la partida de una hermanita de nuestra iglesia con la hija de Carla y Eduardo. ¿Y sabe qué necesitan ellos? Esperanza. Entonces Dios nos condiciona, quizás tú tienes un problema de salud, necesitas esperanza. Por eso vuelvo a hacer la pregunta de esta serie. Espero que lo que Dios haya puesto en nuestro corazón, o en especial en el mío, para poder dirigir la iglesia durante este mes, es que ¿cuántos de aquí están esperando un milagro? ¿Estás esperando un milagro? ¿Estás orando mucho tiempo por algo? Pero es que a lo mejor eres muy optimista, pero tienes poca esperanza. Y vamos a hablar acerca de todo eso, tanto mañana en la noche, donde nos vamos a llenar y recargar de todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sabes qué? Cuando yo veo la resurrección del Señor Jesucristo, un acontecimiento tan importante que lo estamos celebrando, ¿sabes qué? Cristo vino a cambiar el mundo. Hoy día cuando somos 2 de marzo del 2025, hay algo que nos separa. Y simplemente del tiempo antiguo al tiempo moderno nos separa la muerte de Cristo. Antes de Cristo, después de Cristo. Así que hoy quiero que veamos la esperanza. ¿Y qué dice la Biblia sobre la esperanza? Nada, por si acaso, nada hoy día funciona a la perfección. ¿Alguien tiene un matrimonio perfecto? ¿Alguien aquí? ¿Nadie tiene matrimonio perfecto? Ok. Alguien, inclusive si andas buscando una iglesia perfecta, ¿ya? Si andas buscando una iglesia perfecta y encuentras la iglesia perfecta y te empiezas a congregar de ahí, te voy a pedir que salgas de ahí porque inmediatamente se volvió imperfecta. ¿Amén? Porque la iglesia la compone gente imperfecta, gente rota, y yo sé que Cristo hace muchas cosas en nosotros, pero no se olvide que todo eso va a cambiar cuando vamos a la presencia de Dios. Pero mientras tanto estamos rotos, estamos sufriendo, tenemos situaciones que vivimos. Y sabes que ninguna relación puede funcionar a la perfección. Tu matrimonio, sin duda, o tu trabajo, o cualquier cosa, no funciona perfecto. Tu carrera, tus planes. Vas a entrar al colegio, algunos ya están entrando al colegio y quizás tu año no va a ser perfecto y vas a estar roto. Tus planes. Vivimos en un mundo arruinado, en un planeta que cada día se pone peor, la gente aumenta la delincuencia, familias arruinadas, hogares arruinados, sueños arruinados. ¿Y de dónde podemos aferrarnos? De una sola cosa, la esperanza que produce Dios en nosotros. Así que quiero que vayas ahí a tu lección, abras tu libro, si necesitas un librito, alguien necesita un librito, una hojita como esta, necesita lápiz, levante la mano y antes de irnos de lleno, ¿hay gente que nos acompaña por primera vez en nuestra iglesia? ¿Alguien por primera vez? Apareció, no lo había visto. Yo pensé que se había ido a otra iglesia. No, anda, con Gino siempre estamos hablando, whatsappeando y compartiendo cosas y andaba pescando, ¿cierto?
¿Cuántas corvinas pescaste en el verano? Solo en el verano. No, tira un número. Pero no, dame un número, Gino, porque así yo saco cuenta. Para ver cómo andan los diezmos. Para ver cuántas corvinas pescaste, Gino. No, si yo lo conozco. ¿Sabes, hermana? Yo lo he visto pescar ese hombre 11 corvinas por día. Y adivine cuántos ceviches me ha traído. Uno en toda la vida, en la historia. Pero ahora se va a reivindicar, porque ese congelador debe estar lleno, me imagino. O la mayoría se fue a la Avenida del Mar. En la tercera región se quedaron. Amén. Pero acuérdense de su pastor. Y bienvenido de vuelta a casa. ¿Le echaban de menos al Gino? Están esperando corvina, por eso dicen sí. Ok, vamos a la hoja, ¿les parece? Y vamos a estar viendo en esta mañana 3 personas que pasaron situaciones a las que no tenían esperanza. Y ¿sabes qué? Estos personajes pensaron que nunca cambiaría, pero ¿sabes qué? Tuvieron un encuentro con Jesús y Dios hizo un milagro. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. ¿Les parece que partamos leyendo todos juntos? 1 de Pedro 1, 21. Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Y mediante... Si tú te das cuenta, conoces la razón por la cual la gente está desesperada hoy, porque lo dice el texto, porque no se han dado el tiempo de mirar que Jesucristo murió y al tercer día resucitó. Todo parte por una mirada hacia el Señor Jesucristo, porque sabes que el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que opera en los hijos de Dios. Y lo dice el texto, y mediante el cual creéis en Dios. ¿Usted cree en Dios? Quien le resucitó de los muertos a Cristo y le ha dado gloria para que, ¿qué dice? Vuestra fe y ¿qué cosa más? Esperanza sean en quién. Si no hubiera resucitado Cristo, no hay esperanza. Por eso alguien me podría decir, pastor, todo el mundo ha tenido esperanza, todo. No todos han tenido esperanza. Los que creen en Cristo han tenido esperanza. ¿El resto que ha tenido? Bien, muy bien. Lo aprendieron con la introducción al tiro. Si tú pones tu esperanza en el éxito, en tu estatus, algunos ponen tu esperanza en el salario, en las posesiones, en los privilegios, en el poder, en la popularidad. Cada una de estas cosas al final del día te va a decepcionar. Todo. Por eso yo siempre te digo, y lo he enseñado en otras prédicas, si nosotros vamos a poner nuestra esperanza en algo, tiene que ser en algo que no cambia, que no tiene sombra de variación. Y el único que es igual y es el mismo por los siglos de los siglos es Dios. Entonces, si yo voy a poner la esperanza, si yo pongo la esperanza en mi esposa, ¿cambia? ¿Es cambiante tu señora? ¿Es camaleón? Pero no lo miré enojado, si es una gran verdad. Po. Está mirando al marido enojado así como, ¿y por qué estás hablando así de mí que yo cambio? Sí, po. ¿Su marido cambia? Vamos al otro lado. ¿Sí? Y físicamente también cambió, ¿cierto? Ahora está mirando el marido enojado. ¿Cuándo cambié yo? ¿Y tú, botella Fanta, tú también cambiaste? No, me imagino, ¿no? Todos cambiamos. Pero Cristo no cambia. Dios no cambia. El Espíritu Santo no cambia. Entonces nuestra esperanza tiene que estar sobre cosas, y en especial una cosa, la primera persona justamente, que es el Señor Jesús, que vivió y resucitó. Pero ¿sabes qué? En el domingo de Pascua, en el domingo cuando Jesucristo resucita, la primera persona a la que Jesús se mostró en la resurrección, ¿sabe quién fue?
a una mujer, no a los discípulos. ¿Con quién había pasado todo el tiempo? Con los 12. Y cuando resucita, ¿a quién se le muestra primero? A María. ¿Y sabe qué María? Magdalena. Cuando yo empecé a estudiar y dije voy a preparar algo y voy apuntando a esto, a poder, ayer a propósito tuvimos un estudio express con las personas que les gustaría aprender cómo se arma un bosquejo, cómo se arma un sermón. Me imagino que ahora están sacando, a ver, para el pastor va en frase transicional, ahora la preposición y ya están viendo todo. Amén, eso es bonito. Pero teníamos varios varones que quieren aprender a enseñar y ¿sabes qué? Lo primero que hay que entender es que no somos dignos de nada y eso nos demuestra algo con María Magdalena. Dios a la final tocó y se mostró a la, comilla, mujer que en su momento estaba vacía. Y tan vacía que llegaba a ofrecer su cuerpo, llegaba a ofrecer su vida para que hombres abusaran de ella en aquellos tiempos, para que hombres se aprovecharan de ella. Y el Señor Jesucristo con ella tuvo su primer encuentro. Porque cuando yo veo a una mujer de esta manera, o como la mujer del pozo de la misma manera, y Cristo le dice que te voy a dar del agua a beber y no te vendrás jamás, simplemente son personas que querían ser amadas. Querían ser amadas. Si no hay nada malo en querer ser amado, pero ¿sabes qué? Quieren ser valorados o no se y como no encuentran dónde, quién o qué los valore, entonces van hacia abajo, toman malas decisiones, pierden su dignidad, hacen cosas incorrectas, porque nadie se preocupa por ellos, según ellos. Pero es porque tienen la esperanza puesta en algo que no es. No pongo mi esperanza en hombres, en mujeres, en marido, en esposa. La mujer del pozo, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Ella ponía toda su esperanza en una relación y por eso iba cambiando pareja. Y Cristo le dijo, pero si tú tienes una experiencia conmigo, te voy a dar del agua y no vas a tener sed jamás porque tu vacío se va a llenar. Así que podemos ver que María solo quería ser amada y por desgracia tendió a buscar en los lugares equivocados. Y hasta que un día simplemente conoce a un hombre llamado Jesucristo. Y sabe que Jesucristo no solo la amó, sino Él la liberó. Y la liberó de los demonios del pasado que la perseguían. Así que cuando Jesús fue crucificado en la cruz, todos los discípulos, ¿sabe qué hicieron los discípulos cuando Jesús fue crucificado? Se arrancaron todos, excepto uno. Todos se fueron. ¿Dónde está Pedro cuando Jesucristo lo resucitaron? Escondido, fondeado. ¿Dónde están los otros discípulos? Vea la Biblia, no están. ¿Pero quién estaba ahí en ese día en la crucifixión? Las Marías y Juan, el discípulo amado. Ahora entiende por qué la amaba a Juan. Porque él era más loco que el resto. Y estaba dispuesto a que si lo tomaban preso, se lo llevaban preso. Y yo creo que también Dios, viendo en Juan su posición y estaba dispuesto a dar todo, creo que Dios dijo, a él le voy a dar la escatología del futuro. Y le dio el libro de Apocalipsis. Pero el resto no estaba en un comienzo. Pero hay que entender, las únicas personas que tuvieron en la crucifixión fueron las mujeres de la vida de Jesús. Y vamos ahí, ¿les parece que leamos? ¿Quiere leer ese texto maravilloso que está ahí, que nos cuenta un poquito la historia? Dice, versículo 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Hay que entender que se estaba celebrando la Pascua judía en esa semana. Así que dentro de la Pascua, dentro de la ley, no se podía contaminar. En la práctica de la ley no se podía contaminar con el cuerpo. Por eso el Señor Jesucristo lo desenterraron, que lo bajaron de la cruz y lo enterraron sin ninguna trato mortuorio. Porque era la Pascua. Porque si no hubiera sido la Pascua,
todo lo que las mujeres iban a hacer ese día al sepulcro lo hubieran hecho antes. Cuando Cristo hubiera sido bajado de la cruz, entonces le hubieran echado mirra, lo hubieran bañado en aceite de oliva, ¿ya? Todo eso para ayudar al olor, a toda la contaminación que tenía el cuerpo, a la preservación del cuerpo. Entonces, como Jesucristo murió en tiempo de Pascua, nadie se le podía acercar. Entonces los romanos vinieron y lo enterraron, ¿ya? Así es la historia para que usted vea. Porque el judío no podía tocar un muerto. Así que imposible que los discípulos lo bajaron, se lo llevaron, lo enterraron. No. Por eso después terminada la Pascua, va María Magdalena. ¿Y qué llevaba? Perfumes. Imagínense, iba a hacer lo que se hacía con los judíos antes, pero como ahora se podía, entra ahí. Y mire lo que dice. Dice, y que estaban sentados en la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, ¿por qué se han llevado a mi Señor? ¿Ella creía en la resurrección? ¿Se da cuenta que hasta ahí todavía está vacía? ¿Por qué no hay esperanza de su resurrección? ¿Y dónde decía? Partimos del texto. ¿Dónde hay esperanza? En la resurrección. Porque si no hay resurrección, no hay esperanza. Y piense esto, María cuando entró, ¿tenía esperanza? No. Todos los otros 11 apóstoles, ¿dónde estaban? Escondidos. ¿Tenían esperanza? No. Pero ella llega. Dice, ¿por qué se han llevado a mi Señor? No sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y ¿qué dice? Y vio a Jesús que estaba allí. ¿Pero qué dice? Donde no hay esperanza, usted no ve a Dios actuando. Donde no hay esperanza, usted no ve a Jesucristo en su vida. Jesús le dijo, versículo 15, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, el que estaba encargado del cementerio, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, todavía no hay esperanza, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Y con exclamación, estaban conversando, pero exclamó, ¡María! Y me encanta a mí eso. ¿Por qué no le dijo? No la retó, no la increpó, no le dijo mujer sin esperanza, ¿a qué venís si no creías en mí? No le dio un sermón, simplemente le dijo, María. Y ella dijo, Raboni. Con el solo hecho de ella escuchar la voz que era Jesucristo en su vida, inmediatamente vio lo que hace minutos antes no había visto. Ella quería un milagro, pero no tenía esperanza. Pero cuando escuchó al maestro y tuvo esperanza que era el maestro, mire lo que dice, mire lo que sucedió, dice Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, y tiene que ver con la promesa que tenía que subir, eso que subió y eso que bajó y llevó a cautividad a los hombres, tenía que ir al cielo, después bajar a la tierra y después volver a la tierra para poder ser tocado. Entonces algo teológico ahí que está sucediendo por promesas. Dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas evangelio. ¿Qué es el evangelio? Anunciar que Cristo está vivo. Dice, las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Pero ¿sabes qué? Yo te hago la pregunta a ti, si a lo mejor Dios ha estado viendo todo lo que está sucediendo en tu vida en estos últimos meses, en esta última semana o inclusive hace un par de días atrás, y Jesús está diciendo, ¿por qué estás llorando? ¿Qué estás buscando? ¿O en qué estás buscando? Porque a lo mejor estás llorando y es normal, pero ¿por qué estás desesperado? Porque no tienes esperanza. Y esa fue la pregunta que Dios le dijo a María. ¿Por qué lloras?
Porque si tuviera esperanza en la resurrección de Cristo y al ver que no estaba ahí, ¿qué hubiera dicho María inmediatamente? ¡Ah, qué bueno, resucitó! Pero no, ¿dónde lo pusieron? ¿Por qué se lo llevaron? ¿Por qué lo sacaron? Pero también sabe cómo estaba ese día. ¿A qué hora fue ella? ¿A qué hora fue al sepulcro? No, fue de madrugada, en la noche, cuando estaba amaneciendo, todavía estaba oscuro. Y la Biblia dice que todavía estaba oscuro, pero no solo físicamente oscuro. Ella también estaba hasta ese momento en oscuridad de esperanza, no tenía esperanza. Pero ella necesitaba un milagro y llegó ese día. Mira, mi hermano, cuando estás de luto, cuando has tenido una pérdida, no tendemos a pensar con claridad. ¿Y María estaba viendo con claridad? No, porque había perdido a su maestro. Y eso nos va a pasar a todos. Se nubla nuestra visión cuando perdemos un ser querido. Nuestra perspectiva cambia. Empezamos a ver cosas donde no la hay. Si has perdido un trabajo, ¿sabes qué empiezas a ver nublado? Si no tienes esperanza. Si has perdido un sueño, si has tenido una pérdida importante en tu vida, tu visión no va a estar clara si no hay esperanza. Dios estaba a los pies de ella, ¿sí o no? Estaba a los pies de ella y ella ni siquiera lo veía. Pero eso me da una esperanza hoy, que a pesar de que yo no vea a Dios actuando en mi vida y aunque aún yo no tenga esperanza, Dios está al lado mío. Y lo único que está ahí está esperando que tú le reconozcas y que tú le digas, yo creo en ti y yo creo que me vas a sacar adelante y yo sé que me vas a sacar adelante. Por eso te decía, Dios no le dio un gran sermón, Él solo le dice una palabra, la llamó por su nombre, María. Y hoy día quizás dice Luis, hoy día quizás dice Gino, hoy día quizás dice Gerardo, hoy día quizás dice Eduardo, hoy día dice Mario. Dios dice algo y dice solo tu nombre. Porque Dios sabe quién tú eres. Si te llamó por tu nombre, sabe quién eres. Dios sabe dónde tú estás lastimado. Y sabes que Dios está preocupado más de tu dolor que tú de tu dolor. A ese nivel. Y hoy Jesucristo hace lo mismo para mí, para ti. Así que yo no sé dónde estás lastimado en esta mañana, herido. Pero Dios te puede decir perfectamente, leyendo la Escritura, yo sé quién eres, yo sé tu nombre y puedo hacer algo al respecto. ¿Pero quieres un milagro? ¿Quieres que suceda un milagro? Así que anoten esto en la primera raya de su hoja. Anote esto, nunca es demasiado tarde para un milagro. Inclusive la muerte, en esta historia, la muerte no significa que todo haya terminado, porque nunca es demasiado tarde. Ahí en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 27, dice, Él les dijo, y me encanta ese texto, que también está en Lucas 2, lo que es imposible para los hombres, ¿lo cree? ¿Lo vive? Es una de las frases que me escuchaba de un predicador que siempre decía eso. ¿Lo cree? ¿Lo vive? Porque una cosa es creer, otra cosa es vivirlo. Y hay mucha gente que cree, los demonios también creen y tiemblan, pero no viven el Evangelio, pero creen en Jesús. Hay mucha gente que cree en Cristo, pero no vive a Cristo. ¿Y sabes qué? Él estuvo muerto, pero al tercer día resucitó. ¿Y sabes qué? La palabra imposible, en cierta manera, la palabra imposible, creo que es una risa en el cielo. No sé si me doy a entender con lo que acabo de decir. Cuando, no, es imposible que este hombre cambie. Dios, comilla, esto, no quiero ser banal, pero cuando tú dices, no, es imposible que este hombre cambie, Dios arriba se está riendo. Porque Él no conoce la palabra imposible. Por eso en esta Santa Cena quiero hacer dos preguntas.
que Jesús le hizo a María. ¿Por qué estás llorando? ¿Y qué estás buscando? Si viniste en esta mañana a la iglesia, a lo mejor no estás llorando, pero te aseguro que tarde o temprano lo vas a hacer. ¿Por qué estás llorando? ¿Y qué estás buscando? Puedo agregar más preguntas. ¿Qué te hace estar enojado? Es como, ¿por qué estás llorando? La estoy cambiando. Porque alguno va a decir, no, pastor, yo no estoy llorando. Pero ¿y por qué estás con las cejas para abajo y enojado, molesto? Eso es estar llorando. ¿Por qué estás decepcionado? Eso es estar llorando. ¿Por qué estás afligido? Eso es estar llorando. ¿Cuál es la gran pérdida en tu vida? Que piensas constantemente en ella, que te pone melancólico, que te entristece. La pérdida de un amigo, la pérdida de un sueño. ¿Por qué estás llorando? Así que date cuenta. Jesús nos dice y nos cuenta aquí en la historia que María le dice, yo sé quién tú eres María, no importa lo que esté pasando, nunca es demasiado tarde para un milagro. Recuérdate eso durante todo este mes, nunca es demasiado tarde para un milagro, hay esperanza. Y Jesús dice que Él va a ser el sanador. Y no importa cuántas veces tengamos que pasar por dolor, tenemos que entenderlo, Dios va a estar siempre ahí. Otro de los personajes que vemos ahí en la Biblia, mire lo que dice, número 2, dice, Tomás había perdido la esperanza. Tomás tuvo duda y cuando oyó hablar de Jesús, que había resucitado, ¿sabes qué dijo Tomás? ¿En serio? No, no te creo. ¿Tenía esperanza? ¿Creía que Cristo iba a resucitar? No tenía nada, pero había estado con Jesús 3 años. Se había congregado por 3 años en la iglesia que fundó Cristo. Y hay gente en la iglesia que no tiene esperanza. Y gente, yo le puedo decir, gente que escuchaba todos los días las predicaciones de Jesucristo mismo, que vio los milagros que hizo, y aún así, congregado en ese lugar, no tenía esperanza. Así que no me cabe en duda que en las iglesias llega gente sin esperanza. Y gente lleva por años congregándose sin esperanza. Por eso cuando Jesús, ahí en el libro de Juan, nos dice que Jesús murió en la cruz, todos los 12 discípulos, menos Judas y Tomás, porque acuérdese, menos Judas y Tomás, se escondieron. Porque se acuerda cuando llegan a decirle a los discípulos que había resucitado a Jesús. ¿Quién no estaba en esa agrupación? Tomás y Judas. Porque Judas, acuérdate que se fue, se viró. Estaba con nosotros, pero no era de nosotros. Así que lo que sucede aquí con alguien que no estaba era Tomás. Y Tomás, cuando Jesucristo desaparece, la Biblia nos dice ahí en el capítulo 19, en el versículo 19, por favor, vamos ahí a Juan 20, 19, dice así. Me perdí. Aquí estoy. ¿Qué buscas? Me dice el Señor. El versículo, Señor, ¿dónde está? No lo encuentro. Ahí está, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, en la primera semana, puse ese versículo, le pedí a mi esposa que esas partes las tuviera más grandes. Si las quiere subrayar en su hoja, bien, pero en su hoja está más grande la letra. Estando las puertas cerradas en el lugar, yendo hacia la razón, donde los discípulos estaban reunidos, ¿por qué? Ojo con eso. Donde no hay esperanza, hay miedo. Donde pierdo la esperanza, hay miedo. ¿Algo te está llenando de miedo? Porque quizás estás poniendo tu esperanza en algo que no es esperanza. O estás simplemente siendo optimista. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, todo lo contrario, cuando aparece Cristo, ¿qué produce en nosotros? Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos, ¿qué dice?
Se regocijaron porque hay esperanza. Cambiaron de no tener esperanza. ¿Y en cuánto se sucedió ese milagro? En un abrir y cerrar de ojos sucede el milagro. Y en un abrir y cerrar de ojos cambió de no tener esperanza a tener esperanza. No, pastores, que no estoy preparado para tener esperanza. ¿Cuánto se demoraron ellos en tener esperanza? Segundos. Porque vieron los hechos. Pasa a vosotros, como Jesús les dijo ahí, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid del Espíritu Santo, que no tiene nada que ver con que hoy día y la gente se cae de espalda. No, ellos no se cayeron de espalda, por si acaso. Lea la historia. ¿Qué dice? Y habiendo dicho esto, versículo 22, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quien remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Habían 10 nomás. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere el dedo en su lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice? ¿No creeré? 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. ¿Cuántos días pasaron de que Jesús se les mostró a los discípulos? ¿Cuántos discípulos habían? 10. Presta atención. Pasaron 8 días. ¿Usted cree que cuando vino Tomás y 10 le dijeron, ¡vino Cristo! ¿Qué dijo Tomás? No, no creo. ¿Pero cómo si 10 te están diciendo? No, no creo. ¿Sabe cuánta gente le hemos hablado a veces a seres queridos que crean en Cristo? No, no creo. Pero no creen porque no tienen esperanza en la resurrección. Dice, 8 días después que estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás, llegó Jesús estando a la puerta cerrada y se puso en medio y les dijo, ¿qué les dijo otra vez cuando Cristo está presente, cuando hay esperanza? Pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, ¿qué le dijo? Fue directamente donde él porque Dios sabía todo. Y le dijo, chavo, tú que no creías, ven para acá. Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seáis, ¿qué dice? Incrédulos, sino, ¿no era creyente Tomás? ¿Y cuántos días estuvo con Jesús? 3 años. ¿Comía y dormía con Jesús? ¿Vio los milagros de Jesús? Y no creía. Hay mucha gente a veces en la iglesia así, que van por otras cosas a la iglesia, porque vienen a escuchar valores y principios a la iglesia. Déjeme decirle que, y con mucho respeto, la iglesia no enseña valores y respeto, la iglesia enseña a Jesucristo. Y Jesucristo es el que implanta en nosotros después a través de su palabra valores y respeto. Pero la iglesia fue llamada a anunciar las buenas nuevas y no enseñar valores y respeto. Les digo algo, para eso está la casa y para eso está el colegio, pero no la iglesia. En el buen sentido de la palabra. ¿La iglesia lo puede enseñar? Sí. ¿En la escuela dominical se puede enseñar? Sí, pero no es el fin de la iglesia. El fin de la iglesia es dar esperanza. Me doy muy poco amén para eso, porque esa es la iglesia. La iglesia vino a dar esperanza. Y tú conformas una iglesia y tú tienes que salir de aquí y decirle, tienes que tener esperanza porque Jesucristo resucitó. ¿Qué es lo que produce esperanza en las personas? La resurrección de Jesucristo. Lo leyeron al comienzo. Y si usted le va a decir a una persona, a su vecino, no, pero vecino, salga adelante, si todo va a estar bien, si ya no importa, no se echa a morir, vecino. ¿Sabe qué está haciendo usted? Puro optimismo. Pero usted tiene que decirle, ¿sabes qué, vecino? Cristo murió por ti y al tercer día resucitó. Así que si crees en Él, todo va a estar bien. Eso es lo que está llamado a hacer la iglesia. Y es por eso que a veces hasta en la misma iglesia no hay esperanza.
Ahora déjeme decirle algo que es interesante y que también los cristianos tenemos que aprender. ¿Jesús criticó a Tomás por sus dudas? No, le dijo, ven, comprueba. Cuando tú tienes dudas, Dios no te va a criticar. Dios no te va a juzgar por lo que has hecho. No pongamos culpa sobre la gente, que Jesucristo no pone culpa. Si hay gente que ha hecho cosas incorrectas en la vida y hoy día está desesperada, no los recarguemos ni le pongamos culpa, pero mira lo que hiciste y por qué, si supuestamente, el cristianito, ¿has escuchado? Me carga esa frase. ¿Y sabe de qué más viene? De mis hermanos espirituales. Porque es rara vez el mundo pocas veces está juzgando al cristiano, sino el mismo cristiano juzga al cristiano. ¿Y sabes qué? Jesucristo no critica a Tomás por sus dudas. Simplemente le invita, ven, sé parte, date cuenta de lo que sí es real. ¿Y sabes qué? Lo que pasaba con Tomás, déjame decirte qué es lo que yo creo, mirando la Escritura, y es lo que nos pasa muchas veces a los cristianos. Y mi señor ayer en una cátedra verbal con uno de mis hijos, ¿entienden qué es una cátedra verbal? Lo estaba retando. Y con palabras muy catedráticas, en el buen sentido de la palabra, catedrática de real. Le dijo algo a mi hijo. Y increíblemente yo dije, sí, ese es el problema. Y ese es el problema de Tomás. El problema no es la duda. El problema es el ego. Cuando alguien te dice, hace caso. ¿Cuántos papás le hemos dicho a los hijos? No te subas por ahí, te vas a caer. ¿Y qué dice el hijo? No me voy a caer. Hijo, no dejes de congregarte. No, papá, si igual Dios me escucha, igual Dios está conmigo, aunque yo no me congregue. Te va a pasar la cuenta. No, si no. No es duda ni afirmación, es ego. Y mi señora le dijo, con eso terminó la conversación, la frase célebre de mi señora ayer. Después de hablar un buen rato termina diciendo, y mi vida, allá mi esposa hermosa que está atrás, resumiste todo lo que dijiste en la última frase. El problema que tú tienes, le dijo a mi hijo, el problema que tú tienes es ego. Y mientras no bajes tu ego, vas a seguir igual. Y cerró su boquita hermosa mi esposa y dijo, aquí terminó toda la conversación. ¿Y mi hijo qué dijo? Es que miren, analizando eso, si mi hijo le hubiera dicho, no mamá, estás equivocada, adivine qué está demostrando. Más ego, po. Entonces mi hijo entendió y guardó silencio. Cuando usted guarda silencio, cuando te increpan, ya estás trabajando en tu humildad. Pero si tú sigues respondiendo, sigues siendo más ególatra. Así que pude ver que esa pequeña frase de mi señora y el silencio de mi hijo, así que yo no me metí. Y me escabullí. Mi señora había hecho todo. Jesús no regañó a Tomás por sus dudas. Él no dice, ya, pues Tomás, ¿cómo? Si yo llevo 3 años contigo, estuviste conmigo 3 años y medio, sin duda debiste haberme escuchado decir que yo iba a resucitar las 3. ¿Cuántas veces les prediqué que iba a resucitar? No, aquí está la prueba de lo que yo les dije. Cree. Segundo punto. Y eso nos da el segundo punto. Nunca es demasiado tarde para empezar a creer. Nunca es demasiado tarde para empezar a creer. Puedes tener 10 años, 20, 50, 80. ¿Quién es el que tiene más años en esta iglesia? ¿Quién tiene más de 90? Levante la mano, más de 90. ¿Más de 85? ¿Más de 80? Hoy puro. Ay, te estáis camuflando ahí.
Se las trae el churro matino. 80 tiene, ¿cuánto tiene Lore? 82. Me va a dirigir a ti, Lorenzo. Porque eres el más viejito. No, no te, ¿o sí? ¿Hay problema con tu vejez, no? No, si yo conozco a Lorenzo. Le refala que yo le diga viejo, ¿cierto? Ah, ven, así, así. Ustedes no entendieron, yo le entendí al tiro, tanto tiempo trabajando juntos. Porque yo dije viejo y él dijo, dígame, no, no es problema. Po. El resto no lo entendió Lorenzo, yo te entendí, tranquilo. Lorenzo, ¿tú crees que Dios te podría cambiar hoy a tus 82 años? Exactamente, porque no interesa la edad. Y quizá a lo mejor vaya a escuchar un sermón y te aseguro, a lo mejor vas a ser mejor esposo en tus 83 años. Y tu señora también puede cambiar y tus hijos pueden cambiar. Por eso, ¿qué es lo que hay que tener? Esperanza. Es fe. Y sabes constantemente, Lorenzo, que a pesar de que tú tengas 82 años, aunque le hayas demostrado a Dios muchas cosas en tu vida, ¿sabías que Dios todavía va a probar tu fe? Porque uno tiende a pensar, no, yo llevo ya 40 años de cristiano, así que ya no, Dios sabe que yo soy cristiano. No, Dios constantemente, hasta que tú te mueras, va a probar tu fe. Porque la fe es un músculo, es como un músculo. Para que el músculo esté firme, crezca, necesita trabajo. Y para que mi fe crezca, necesito trabajo. Y a veces el trabajo a veces, muchas veces, son las pruebas. Por eso cuando Dios pone a prueba tu fe, Él siempre va a ocupar 6 fases y quiero compartir con ustedes rápidamente que la fe tiene 6 fases. ¿Sabía usted eso? Cuando Dios quiere hacer un sueño, un milagro, algo realmente bueno en tu vida, siempre va a comenzar con fase 1. Primera fase de la fe. La primera fase parte por un sueño. Un sueño. La primera fase parte por un sueño. La primera fase cuando Dios quiere hacer algo por ti, cuando Dios quiere hacer un milagro por ti, todo va a partir por un sueño. Y acuérdense que el Señor Jesucristo les puso el primer sueño a los hombres. Voy a resucitar al tercer día, porque mientras no hubiera resurrección no hay esperanza. Y la esperanza siempre va a partir con un sueño. Y no lo llevemos solamente al mundo espiritual. Por ejemplo, yo para ser pastor tuve un sueño. Y no sueño de estos carismáticos. Estoy hablando de un sueño como un sinónimo, como un anhelo, como dice Timoteo 3. Una visión, un anhelo. El que anhela obispado, el que sueña con ser pastor algún día, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, no avaro, sino apacible, que tenga a sus hijos en sujeción, que gobierne bien su casa, porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hermoso pasaje para el que quiere ser pastor en Timoteo capítulo 3. ¿Y sabes qué? Yo tuve un sueño, así que todo parte por un sueño. Dios comienza por parte de un sueño. ¿Necesitas un milagro? ¿Alguien quiere un milagro? Entonces tienes que soñar en ese milagro. Ese es el sueño que Dios pone. ¿Lo puedes lograr? ¿Puedes tener un sueño en tu carrera? Para los más jóvenes que van a entrar a la universidad este año, ¿tienen un sueño? A lo mejor no van a entrar ahora, van a entrar mañana. ¿O tienen sueño? De verdad sueño. Allá te miro a ti y me da sueño.
Miro allá, allá a los míos del fondo y también, ¿cuál es el sueño de su carrera? No sueño, sueño de sueño. Segunda fase. La primera fase es un sueño. La segunda fase es la decisión. Para que ocurra un milagro, tienes que tener un sueño. El segundo ingrediente para que ocurra el milagro es la decisión. Y esta fase o esta parte, tú tienes que tomar la decisión de ir tras ese sueño. ¿Lo has logrado todavía? No. Pero crees que lo vas a lograr. Esperanza. Pero tiene que estar basado en Dios, porque si no está basado en Dios solamente es optimismo. Porque ¿sabes qué? Ojo con esto, porque yo sé que quieres un milagro, pero tengo que aclararte algo. Los milagros, los sueños, al final del día no tienen ningún valor, a menos que hagas algo por ellos y los apuntes hacia otro. Si yo quiero obtener una carrera para bendecir a mi hijo, para bendecir a mi iglesia, para bendecir al mundo, ese es un gran sueño y Dios lo va a apoyar. ¿Me doy a entender? Porque claro, hay mucha gente que tiene sueño, pero cuando el sueño se trata del ego, Dios no va a bendecir eso. ¿Se acuerda de las tres cosas que tiene que tener una meta, un objetivo, una meta para que Dios la bendiga? Lecciones pasadas. Tiene que honrar a Dios. Tiene que estar basada en el amor. Y tiene que depender de Él. ¿Se acuerda de esa prédica? Y sabes que algunos están simplemente atascados en la fase 1. Tienen el sueño, sí, pastor, yo sé que algún día mi esposo va a cambiar. Y ahí están pegados. Y todavía faltan 5 cosas más. No, yo sé que mi hijo va a cambiar y va a dejar todo lo que está metido y todas esas cosas. Sí, pero a lo mejor es un sueño para ti. Pero dirígete ahora, anda tras eso. Anda, toma la decisión y ve tras ese sueño. Empieza a orar por ese sueño, empieza a hacer acciones hacia ese sueño. Porque Dios te da la capacidad. Quizás tienes miedo. No, enfréntalo. Da el siguiente paso, toma la decisión. ¿Sabes qué? Yo no podría haber llegado a ser pastor si no tomo la decisión de salir de mi comodidad. Yo quiero ser pastor, anhelo el obispado. Ese es mi sueño, ser algún día pastor. ¿Sabe cuánta gente y compañeros conmigo estudiaron para ser pastor? Muchos. Por respeto no los nombro, pero yo me sé el nombre de todos los que estudiaron conmigo a mi lado. Y algunos de ellos estudiaron el doble de lo que yo estudié. Y hoy día, lamentablemente, anhelaban el obispado, sí. Y hoy día algunos de ellos, con mucha pena, ni siquiera se congregan. Gente que predicó en este púlpito, de mis compañeros, hoy día no se congregan. Y decían de este púlpito, hermano, pero tienen que ser fiel. Le probaron su fe un día. Dios probó su fe. Y si no están bien, y si no tienen esperanza, se diluye. Tercera cosa, tercer ingrediente para recibir un milagro de Dios, para alcanzar nuestros sueños. La tercera fase es la demora. Anote eso, se lo voy a explicar. Me miraron con cara rara. La demora. ¿Cuánto se demoró el Señor en cumplir su promesa que venía? Desde Génesis 3:15. Génesis 3:15. Hasta la cruz. $4,000 años. Ya. Ahí está la primera profecía entregada de Jesucristo. La primera. Adán sabía de la venida del Mesías, por si acaso. Y ahí está. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
por si acaso, la enemistad entre Satanás e Israel. Algunos ponen María ahí, pero ni los teólogos católicos ponen a María ahí, por si acaso. Es de donde viene la descendencia de Jesucristo, de Israel. Y pondré enemistad entre Satanás e Israel, entre tu simiente, el anticristo, o los tipos de anticristo, y la simiente de Israel, Jesucristo. Esta te herirá en el dominio sobre la tierra. Dios, cuando mandó a Jesucristo, Jesucristo pisoteó la cabeza de Satanás y le quitó el reino de este mundo. Pero tú le vas a herir los tobillos atravesando un clavo. ¿Entendió el versículo? Eso es la crucifixión. Génesis 3:15, al inicio de la creación. Y esta promesa, este sueño de que venía un Mesías, pasaron 4000 años. Cada vez que tú tengas y deseas un milagro, tienes que entender que va a haber demora, no todo es automático. Es parte de la prueba de la fe, de la esperanza. Porque si no hubiera un tiempo, ¿sabe qué? ¿La esperanza para qué sirve? Si yo pido y me lo da al tiro, ¿hay esperanza? No, si la esperanza es cuando es probada. Pero ¿sabe por qué? Y lo he dicho otras veces. ¿Por qué Dios se demora en responder? Porque Dios está más interesado en que tú crezcas que en tu sueño, que en tu milagro. Dios está más interesado en que tú crezcas que en el milagro que tienes en tu mente. Porque si Dios hiciera así, ¿podría hacerlo? Pero no, quiere que crezcas, que tu fe crezca. Por eso. Número 4. La cuarta fase para recibir un milagro. Y si usted se le aplica a María, a los apóstoles, siempre va a ser igual. La fase 4 es la dificultad. Porque te acuerdas que te decía hace un momento, cuando yo deseo algo de Dios y le pido a Dios algo, para que Dios me lo dé, no tiene que depender de mí, sino que tiene que depender de Él. Porque para que el hombre le es imposible, para Dios sí es posible. Entonces, si tú estás pidiendo un milagro que no tiene dificultad para ti, Dios no lo va a hacer. ¿Me doy a entender? ¿Quién va a entrar a la U este año por primera vez? Ah, ¿de veras? ¿Va a entrar a la U? ¿Estás lista ya? ¿Todavía no? ¿Tiene esperanza? Aplica. Connie, tú vas a entrar a la U. Ah, sí. Entonces, mira, empieza a orar que en las pruebas te vaya bien desde ya. Y no agarrís ningún cuaderno, total, todo se basa en la fe y en la esperanza en Dios. ¿Cómo te va a ir? Como diría mi abuelita, como el ajo. ¿Sí o no? ¿Y por qué Dios no te bendice con estudio? Porque es algo que tú tienes que hacer. Tú estudia. Ahora, yo le puedo pedir al Señor, Señor, no me puedo concentrar, por favor, ayúdame a concentrarme. Sí, Dios lo va a hacer. O estás pasando dificultad, tienes que dar una prueba, tienes que entrar a la universidad y estás pasando problemas externos, pídele a Dios soporte. Señor, ayúdame a soportar tanto la prueba como la universidad. Y Dios lo va a hacer. Ahí actúa Dios. Mi señora lleva 27 años tratando de pedirle a Dios que mejore la cocina y Dios no le ha respondido en 27 años, hermano. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? ¿Quién tiene que mejorar? ¿Quién tiene que leer un par de recetas? Anoche estuve cocinando guatita. Y si hoy día usted compra guatita allá atrás, las cociné yo por si acaso. Ah, hombres de poca fe, hombres de poca fe. No estoy bromeando, la hice yo. Ya, para que prueben mi mano, le estoy pasando el dato, no. Pero ayer
hicieron pastel de choclo, humita, y Martita, los hermanos de Diamante, así, ¡pah!, se acabó. Y anoche, tipo 6 de la tarde, 7 de la tarde, me dice la Martita, pastor, está todo vendido. Y mañana va a venir gente que a lo mejor no se enteró. ¿Y qué les damos? Y yo le dije, pero no sé, ¿qué piensa usted? Yo le dije algo diferente, algo que puedan cocinar rápido. Y la Martita, sí, a lo mejor unos fideos con carne, algo rápido. Y la Martita dice, y yo le digo, ¿sabes que tengo ganas de comer yo, guatita? Entonces, para ver si ella se animaba. Y la Martita me miró y me dijo, y yo la miré así como cara, ya, el pastor se rayó. Así una cara así como que, ya, el pastor las cuestiones que anda pidiendo guatita a esta hora, son como las 8, ¿a dónde irán a encontrar guatita a esta hora? ¿A dónde ir a comprar? Y cuando yo le dije, Martita, yo la hago, cambió su cara. Se puso, oh, ¿en serio, pastor? Si quieres yo voy al tiro a comprarla. Así que llegué a mi casa anoche y le digo a mi señora, tengo que terminar esto, así que por favor échala a cocer. Y mi señora, oye, ya lleva cualquier rato en la olla. Mo. Tranquila, todavía le falta. A los 2 minutos. Pero está en la mármico, se van a recocer. Pero ¿quién es el cocinero de las guatitas? ¿Quién es el experto en guatita? ¿Ella ha leído un manual de cómo hacer guatita? Nunca. ¿Y ha hecho guatita en la casa? Un par de veces. Pero todos mis hijos dicen, no, papá, hazla tú, por favor, no la hagas, que no la haga la mamá. Ahora, si ella quiere mejorar, ¿qué tiene que hacer? Barriento, ya San Barriento, metámonos a Barriento. Barriento, YouTube, Barriento, ya Barriento nos va a enseñar a hacer guatita, listo. Las mujeres saben, ¿cierto? Cuando le digo Barriento, su ídolo máximo. Después de Jesús viene Barriento. Y hay algunos hombres aquí que dicen, gracias San Barriento, porque si mi señora no hubiera conocido a Barriento, estaría todavía comiendo esa sopa a cuchara parada. Y gracias Barriento. No, Dios no va a hacer un milagro, Dios no va a mejorar la comida si tú no estudias, buscas y tomas tiempo. Y alguien va a decir, pastor, pero es que no tengo tiempo. Es que ahí está la dificultad. Po. El tiempo es una de las cosas que produce dificultad. Como dice el dicho, el que quiere celeste, es dificultad. Mientras estás esperando tu sueño, estás esperando un milagro, vas a empezar a tener problemas. Pastor, es que no quiero problemas. Es que no te concentres en el problema. Concéntrate en quién te va a dar el sueño. ¿Quién te va a dar el milagro? Ah, es que Dios, estoy apurado, necesito ya que me responda. Dame por favor la oración. Responde mi oración, estoy apurado. No, esto no funciona así. Espera. Y espérate que se viene más difícil. Ah, pero ¿cómo? Si yo estoy pidiendo salir de aquí y tú me estás diciendo que es más difícil. Sí, porque esto es más, y metas eso en la cabeza o anótelo por ahí, porque Dios está más interesado en que tú crezcas que en tu milagro. 5. La fase 5. Todo esto que ustedes están viendo ahora, lo voy a predicar punto por punto durante todos los otros domingos, mañana y tarde. Solo ahora lo estoy mencionando. 5. La fase 5 es un callejón sin salida. Anote eso, un callejón sin salida. Y me encantan los callejones sin salida. ¿Sabe por qué el callejón sin salida es gratificante? Porque eso te está diciendo, hasta aquí tú no más llegaste, no podías hacer nada más. Pero ahí aparece el Señor. Yo sí puedo. Lo que para el hombre le es imposible, para Dios sí es posible. A lo mejor tú estás diciendo, pastor, es que yo estoy destruido, ya no sé.
no sé qué hacer. Entonces, felicitaciones, Dios puede hacer algo. Pastores, que ya estoy saturado, ya no quiero tirar la esponja. Amén, porque Dios puede hacer algo, porque Dios va a actuar donde tú ya no puedes hacer nada. Pero vas a tener que muchas veces en la vida llegar a ese lugar. Y si tú no has llegado a un callejón sin salida, lo más probable es que te vas a esforzar tú a seguir corriendo hasta que al final del día te vas a encontrar con una muralla y hasta aquí llegaste y aquí dijiste, soné. Y cuando sonaste y bajaste los brazos, ahí el Señor dijo, ahora me toca a mí. Ahora vengo yo. Entonces yo no sé en qué etapa vas todavía, porque a lo mejor no has llegado a esa etapa. Ahora, ¿yo puedo acelerar las etapas? Sí, pues, con humildad se pueden acelerar las etapas. Porque si ahora yo me resisto a las dificultades, no, es que no quiero tener problemas, es que yo quiero huir del problema. Déjenme decirle, todas estas personas con mucho respeto, que a veces intentan atentar contra su vida, piensan que hasta el último, tienen el control de las cosas, como la vida. Y mientras reconozcan, Señor, ya no puedo hacer más, y se entregan a Dios, entonces Dios va a hacer algo. Pero hay gente que todavía no tiene esa esperanza, entonces se entrega y al final dice, callejón sin salida, pero todavía me queda algo por hacer. No existir más. ¿Me doy a entender lo que estoy tratando de decir? Porque hasta el último momento todavía piensan que ellos tienen la decisión de su vida. No, mejor es llegar al callejón sin salida y decirle, Señor, ya no aguanto más, estoy chato con lo que mi vida que me ha tocado, el colegio, la universidad, mi familia, necesito de ti. Y yo no tengo el control de mi vida, que te la quiero entregar a ti. Ahí yo digo, felicitaciones, estás listo para un milagro. Los milagros ocurren cuando ya tú reconociste que no puedes hacer nada. Solo ahí funciona. Y viene la sexta fase y última. ¿Cuándo llegan los milagros? Cuando reconociste que estabas en un callejón sin salida y ya te entregaste por completo a Dios, entonces viene la fase 6, la liberación. Te liberas. Dios puede levantar un matrimonio muerto. Él puede levantar una carrera muerta. Él puede levantar un sueño muerto. Él puede hacer todo porque todo es posible con Él. Así que mi hermano, estas fases las vamos a estudiar aquí en la iglesia en las próximas semanas para que podamos entender que los milagros sí existen y sí ocurren, pero tienen que tener ciertas condiciones. Yo no veo ningún milagro en la Biblia y eso me dediqué a estudiar, me dediqué a buscar que los milagros que Jesucristo hizo siempre tuvieron estas condiciones. Con el ciego. ¿Se acuerda ese hombre que trataba de entrar al estanque de Betesda y que nunca podía entrar porque a la final siempre se le adelantaban? Llegó un momento donde él dijo, ya no puedo hacer nada, ya estoy listo, ya no. Tenía una paraplegia. Entonces dice la historia que de vez en cuando en un estanque en Betesda las aguas se movían producto del poder de Dios a través de los ángeles. Y cuando la primera persona entraba a ese estanque, se sanaba. Entonces, si yo tenía un problema a la mano y veía que el agua todos estaban pendientes, imagínense, si usted estuviera enfermo y sabe que en un lado donde usted se mete al agua, cuando se mueve el agua, ¿cuántos van a estar ahí? Cualquier gente.
Oh, pastor, quiero bajar de peso, me voy a ir al estanque Bethesda. Así de banales pueden ser esas cosas, po. ¿Sí o no? Pero como estaba gordito, también siempre entraba al último, muy lento. El flaquito entraba más rápido. Y ahí estaba, más encima un paralítico. No sé cómo dice la historia, pero quizás a lo mejor cojeando, a lo mejor arrastrándose. Y quizás él veía los milagros, él veía cómo se movía el agua. Y quería entrar, y habían entrado 100. Pero él hacía el esfuerzo para entrar, ¿o no? ¿Hacía el esfuerzo para entrar? Hasta que creo que tuvo que reconocer, no, si yo ya no puedo hacer ningún esfuerzo para entrar porque siempre la gente me va a ganar. Es imposible que yo les gane a ellos. Cuando entendemos que es imposible, se hace posible en Dios. Y ahí aparece la liberación. Dios nos libera de la carga, del pecado, de la amargura, de enfermedades. Dios empieza a actuar. Yo te digo, cuando alguien está enfermo y está con un dolor de cabeza y oramos por el dolor de cabeza, Dios dice, no, si con una pastillita se va a pasar, tómate la pastilla. Pero cuando de repente tú tienes una enfermedad que los médicos te dicen, no, es que ya no se puede hacer mucho, o esto aquí y allá, Dios sustenta, Dios da tranquilidad, Dios da paz. Y hay veces que también Dios dice, es necesario que esto ocurra porque necesito trabajar en ti. Así que espero que durante estas 6 semanas estudiemos estas fases de la fe, porque no puedo pensar en nada más importante ahora es que ayudar a estas personas que en estos últimos meses la han pasado muy complicado. Y hace un tiempo atrás, hace unos meses atrás, yo tenía mi mente de, le voy a pedir a la persona que venga a mi oficina, yo le voy a ayudar. Y yo dije, no, ¿saben qué? Mejor necesitamos ayudar a la gente desde acá arriba. Y que cada persona que pueda entender esto pueda transmitirle a una persona que esté igual de mal que las que atiendo yo y usted le podría ayudar. Hay lugares que usted va a llegar donde yo no llego. Hay compañeros de trabajo que se quieren quitar la vida. Y yo no estoy en ese trabajo, pero tú, por ejemplo, Pancho, en la minería. Y se aprenden esto, lo pueden ayudar a otras personas. O a lo mejor tú lo estás pasando. Y algo que aprendí con los años, primero lo aplico en mi vida y después lo aplico en otros. Porque Dios siempre me viene a buscar un trato personal conmigo. Mire lo que dice, y terminamos ahí. Porque ahí hay otra historia, por si acaso, si ustedes después quieren mirar, Simón Pedro también perdió la esperanza. Pero ahí ese pasaje que está en 2 de Pedro 3:9, mire lo que dice, y ten fe en esto, y está remarcado en grande, Él no retarda, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No pienses que es demasiado tarde. No pienses. ¿Y sabes qué? Pedro le pasó, y usted lee en su casa esta historia. Él en un momento no hallaba qué hacer, los apóstoles no hallaban qué hacer. Pero vemos que el Señor trabajó en el corazón de ellos. En el versículo 15, que está ahí en su hoja, de Juan 21. Dice, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces. No tuvo esperanza. Dice, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió,
Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Solo hacerte una mención. Cada vez que Dios te haga una pregunta, Él ya sabe la respuesta. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él ya sabía la respuesta. Y estaba confrontando a Pedro. Pedro había negado a Jesús 3 veces. Y le está diciendo, ¿pero me amas? Tienes la oportunidad de decirme que me amas y vas a hacer lo correcto. No lo está increpando, no lo está retando. Jesús le está dando oportunidad a Pedro y le da 3 oportunidades. Para los que han escuchado este texto en el griego, saben cómo funciona, ¿cierto? Pero si hay alguien por primera vez que no sabe lo que significa o las palabras en griego, cuando le dice la primera vez, Pedro, tú me agapao, que en el griego quiere decir, tú me amas como yo amo a un hijo, a una esposa, que yo daría la vida por ellos. Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo, pero como amigo, no estaría dispuesto a dar la vida. Segunda vez le dice, Pedro, ¿tú me has agapao? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te fileo. Filiación, sí, yo te amo, pero como amigo. No estoy dispuesto a dar la vida. Y en la última parte le dice Jesús, le dio 3 oportunidades. ¿Cuántas veces negó a Jesús, Pedro negó a Jesús antes? 3 veces. Y ahora sigue lo mismo, sigue negando el amor de Dios. Tercera vez le dice, Pedro, ¿tú me has agapao? Y Pedro se entristeció. ¿Por qué se entristeció Pedro? Porque nunca le pudo decir, yo te amo y daría la vida por ti. Pero todos miran ese pasaje de esa manera, pero se olvidan de la última parte. Porque se da cuenta el último. Tercera vez, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Sabes qué? Que a pesar de que Él le dijo que no estaba dispuesto a dar su vida, Jesús siempre le dijo, pero apacienta mis ovejas igual. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Y no interesa lo que haya sucedido en nuestra vida. Hay que amar a Dios y servir a Dios. Y a veces hemos negado a Jesús en los momentos más difíciles. A veces en tiempos de dificultad hemos renegado con Jesús, con Dios. En el buen sentido a veces. Señor, ¿por qué a mí otra vez? ¿Por qué a mí, Señor? Si yo te sirvo, yo estoy aquí predicando todos los meses, ¿por qué me tocó esto a mí? ¿Por qué tengo que enfrentar esto? ¿Por qué tengo que enfrentar calumnia? ¿Por qué gente con tanta maldad hacia uno? Y ahí es donde uno tiene que llegar al final y decir, Señor, ya no puedo más. Y sabes que siempre hay un milagro en el último minuto. La iglesia es una iglesia llena de gente y de decenas de personas que han estropeado sus vidas. Y todavía hoy la siguen estropeando. Pero yo quiero que esta iglesia se transforme en una iglesia de muchas oportunidades. ¿Somos realmente la iglesia que decimos ser? Por eso, si gente busca una iglesia perfecta, creo que este es el lugar incorrecto para congregarse. Pero si tú eres honesto y estás creciendo y estás dispuesto a crecer, ¿sabes qué? Tenemos 3 personas aquí diferentes para tener esperanza. María estaba llena de dolor, a pesar de su pérdida. Ella dijo, se acabó, lo he perdido todo. Y tal vez tú te sientes así. Pero hay algo que Pablo dijo y nos dijo a todos, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas. Así que anota esto último, la última frase, y cerramos. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. ¿Te gustaría tener un nuevo comienzo? ¿Te gustaría dar una nueva oportunidad en tu matrimonio? ¿Te gustaría tener nuevas personas alrededor en tu vida? ¿Dejaste la mitad del muro a medio pintar en tu casa? ¿Alguien? Todavía tienes oportunidad para terminar el muro y empezar de nuevo. Y la Biblia a eso le llama nacer de nuevo. Cuando hablamos de nacer de nuevo, es en todo sentido. Y déjeme decirle algo, figurativamente hablando, como cristianos, en nuestra naturaleza pecaminosa, todos los días nacemos de nuevo. Cada vez que te arrepientes, nacemos de nuevo. No es pasar una hoja. Ya hagamos como que no pasó y empecemos de nuevo. No, eso no. Todos los días es algo nuevo. Así que nunca es demasiado tarde para perdonar tu pasado, tener un propósito para vivir y conseguir inclusive un hogar en el cielo si nunca has confesado a Cristo como tu Salvador. Vamos a orar, ¿les parece? Pongámonos en pie. En silencio, vamos en silencio al Señor. Cierra tus ojos. Que nada te distraiga, concéntrate en el Señor. Busca de Él. Dale gracias a Dios por lo escuchado. Abre tu corazón en esta última parte a que Dios haga lo que Él quiere en tu vida. Dios sabía que el 2 de marzo del 2025 ibas a estar escuchando este sermón. Y es por eso que Dios te está diciendo que tú eres importante para Él. Pero quizás tú estás en esta mañana y después de todo lo escuchado, tú perfectamente podrías decirle a Dios en esta mañana: Señor, quiero empezar de nuevo. Me había alejado de ti. Quiero empezar de nuevo mi matrimonio. He arruinado este tiempo. Me gustaría vivir una nueva vida, un nuevo hogar. Quizás como hijo hemos hecho tantas estupideces y tonteras que hoy día podría decirle a Dios: Señor, ya no más, quiero hacer lo correcto delante de ti. Me gustaría, justamente Dios, que mi pasado sea perdonado. Quizás podrías decirle a Dios: me gustaría tener un propósito en la vida. Y quizás hay alguien aquí que hoy día no sabe a dónde va a ir cuando muera. Si tú murieras hoy y no sabes a dónde vas a ir, entonces hoy día podrías cambiar todo. Si tú confesaras a Cristo como Jesús, como tu Señor, y te arrepientes de ese pasado, y hoy día tú podrías reconocer diciéndole: Señor, estoy en un callejón sin salida, ya no puedo hacer nada más, yo no sé dónde voy a ir en la eternidad. Tú podrías orar y decirle a Dios: ayúdame, haz lo imposible, posible. Habrá alguien que diría: pastor, yo no sé dónde voy a ir a la eternidad. Si me muero hoy, tengo dudas, pero me gustaría aclararlo. Déjame decirle que esas son cosas por las cuales hay que orar. Y me gustaría orar por ti. Si hay alguien aquí que diría: pastor, yo no estoy seguro a dónde voy a ir cuando muera, ¿puedo orar por mí para que Dios me dé claridad? No voy a llamar tu atención ni nada, solo quiero orar por ti. Solamente alza tu mano y bájala para ver, y me gustaría después orar por esas manos que se lleguen a levantar. ¿Alguien? Amén, que Dios te bendiga. Amén, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor. ¿Alguien más? Pastor, yo no sé si me muero a dónde voy. Quiero saberlo. Quiero estar en ese lugar. ¿Alguien? Amén, gracias, que Dios te bendiga. Para aquellas personas que han alzado su mano, voy a orar por ti al final.
Pero déjame decirle a esas personas que alzaron su mano, tú podías dirigirte a Dios en este momento y decirle unas palabras como esta. Solo te estoy mostrando, guiando. Después las vas a confirmar. Pero podrías orar así. Aquellos que alzaron su mano, que no saben dónde van a estar en la eternidad, podrías decirle, querido Dios. Inclusive si quieres, dilo en tu corazón ahí. Dilo ahí en forma silente, en tu lugar, en tu puesto. Si alzaste la mano, dilo en tu corazón. Dios mío, yo no lo entiendo todo. Pero todo lo que quiero saber es cómo puedo abrir mi vida a ti. Jesucristo, gracias por amarme, por saber todo sobre mí. Necesito una nueva esperanza, necesito una nueva dirección, necesito nuevas fuerzas. Te necesito. Perdóname mis pecados. Perdóname por estar buscando en lugares equivocados y no tener esperanza. Pero gracias por haberme creado. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador en el día de hoy. Y que todo cambie de hoy en adelante. Porque las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Si has hecho una oración o has seguido esto en tu corazón, Dios sembró su semilla, esperemos que dé fruto. A 30, 60 y así. ¿Estás en un callejón sin salida o todavía no llegas al callejón sin salida? Lo dije hace un momento, podrías acelerar ese proceso siendo humilde y decir, Señor, ya no puedo más. Ya no puedo con mis fuerzas. Ya no puedo con mi espada. Ya no puedo con mi jabalina. Sino necesito de la fuerza de Dios. Y necesito que Él obre en lo que para mí es imposible. Dile a Dios que te ayude y dile a Dios que quieres un milagro. Porque todo el tiempo, Dios ha estado al lado tuyo. Tal cual con María estuvo a tu lado, todo el tiempo Dios ha estado a tu lado. Pero no hemos visto a Jesús a nuestro lado muchas veces, porque está nublada nuestra esperanza. Pero cuando la esperanza llega, notamos la presencia de Dios. Dios, que este mes sea un mes de bendición para esta iglesia. Que este mes sea un mes donde veamos milagros. Que sea un mes donde ocurran cosas y contemos las experiencias los unos a los otros, cómo Dios ha estado obrando. Que a pesar de la oposición de Satanás, de querer derribarnos, desanimarnos, e inclusive como iglesia, todo lo que para uno es imposible, para ti sí es posible. Gracias, mi Señor, bendice esta congregación. Y queremos, Dios, en este momento también que prepare nuestro corazón para lo que se viene, la cena del Señor. Porque si no recordamos la cena, si no recordamos que Jesucristo resucitó y que algún día Él viene, entonces no tendríamos esperanza. Pero puedo decirlo públicamente, sigo creyendo y teniendo esperanza que Cristo viene. Y sé, Dios, que a pesar también el mismo poder que ese día ocupaste y que María le costó ver, va a operar en mi vida y sigue operando en mi vida. Y me hará volver a tu camino, me hará volver a la senda, me hará salir adelante del hoyo que estoy sin salida, que va a tapar la boca de esos leones que quisieron comernos, como lo hiciste con Daniel. Como vas a alimentar nuestra vida, como lo hiciste con el pueblo de Israel a través de José, que en un momento no entendíamos por qué pasaba todo eso. Dios sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos. Bendice este tiempo que vamos a tener y bendice cada vida. Dios trabaja en cada uno de los que estamos aquí y de los que van a ver quizás esta enseñanza durante todo este mes. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.